Hola, привет всем! Me llamo Екатерина Артемьева, soy profesora del idioma ruso como lengua extranjera y hoy me propuse grabar el mejor vídeo de mi canal, o al menos uno de los mejores y más útiles vídeos de mi canal. Vamos a hablar de la pronunciación o más bien de los rasgos que nos delatan tanto en el idioma ruso como en el idioma español. Es decir, este vídeo por lo general sirve para los rusohablantes y para los hispanohablantes, aunque lo grabo para los hispanohablantes. Vamos a ver, ahora que estoy hablando, tú totalmente, perfectamente y sin duda entiendes que no soy hablante nativa del idioma español, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué? Bueno, por lo general yo no quiero cambiar mi acento porque me agrada, me gusta. También mis alumnos pueden analizar mi acento y así entender cómo ellos mismos tienen que pronunciar los sonidos en ruso. Porque yo más o menos estoy hablando en español con los sonidos rusos. Pero es bastante complicado porque requiere un análisis. Hoy vamos a hablar de solo unos sonidos que destacan muchísimo y justo los tomamos, estos rasgos, del idioma ruso. La primera cosa que todo el mundo sabe, todo el mundo nota es la letra O, que a veces no suena como O y los rusos suelen reducir este sonido, ¿sí? Incluso hablando en español. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la palabra корова, ¿да? Que es vaca y está escrito como корова, pero nosotros pronunciamos корова. ¿Qué pasa? El acento cae en una sola sílaba, корова, allí, y cuando el acento cae, ¿sí? Tenemos la sílaba tónica. Esta sílaba la pronunciamos con mayor fuerza y también O suena como O. Otras O nosotros pronunciamos con menor fuerza, menor calidad y menor cantidad. Entonces O ya no es O, sino pronunciamos A. Sería корова. Y por lo general este rasgo de reducción no solo pasa con la letra O cambiada por A. Nosotros tenemos, por ejemplo, la letra Ya, que también suele sonar más o menos como I, más cerquita al I. Por ejemplo, la palabra язык no pronunciamos язык, sino язык. Bueno, y esta reducción muchísimos rusos no saben controlar hablando español. Entonces tú mismo, si quieres sonar más ruso, tienes que controlarte al revés. Cambiar los O por A siempre y cuando sean átonos. Al igual que las Yas y las Yes. Y también varias vocales. De las vocales vamos a hablar un poquito más tarde, pero eso, por favor, apúntate, memoriza o simplemente acéptalo, ¿vale? Vamos a ir más allá. Otro rasgo que nosotros los rusos tenemos al hablar español es palatalización o, en otras palabras, como nosotros más bien solemos decir, cuando nosotros suavizamos las consonantes. Por lo general, nosotros tenemos prácticamente todas consonantes que pueden sonar suave, o blando, o duro. El sonido duro es un sonido normal de esta consonante. Por ejemplo, B, V, P, D, F, ¿no? Suena normal. Pero también tenemos un sonido blando, palatalizado, suave, y entonces ya no sería, por ejemplo, B, sino B. No sería P, sino P. No sería S, sino S. ¿Cómo nosotros realizamos estos sonidos? Porque en realidad es la misma letra, simplemente suena más blandito, más suave. Gracias a posición de la lengua en nuestra boca. Y justamente cuando nosotros pronunciamos en español algunos sonidos y tenemos unos conjuntos donde esta consonante solemos pronunciar de manera suave, palatalizada,
pronunciamos incluso en español de esta forma, de esta manera. Por ejemplo, yo incluso, ¿sí?, puedo decir dime, dime. No suena bien, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no pronuncio d, yo pronuncio d palatalizada, d suave. Y ya no suena como d, sino d. ¿Por qué? Por el conjunto con i. Y para nosotros es impensable cómo nosotros podemos pronunciar la letra d más i. D dura más el sonido de i. ¿Por qué? Porque i nos indica que d tiene que sonar blandito. Y nosotros simplemente no sabemos poner la lengua en la posición correcta. Al igual que ustedes cuando tienen que pronunciar de manera suave o al revés más dura, no saben cómo poner la lengua. Vamos a ver justo dos letras, dos rasgos que sobre todo delatan a los rusos. Justo es la letra D y la letra T con la letra I. A ver, cuando ustedes pronuncian la letra D y la letra T, ¿cómo lo hacen? ¿Qué pronuncian ahora mismo? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde está su lengua? Yo estoy segura que su lengua está empujando los dientes, como D, D, T, T, ¿sí? Nosotros lo pronunciamos muy parecido, pero nuestra lengua está un poquito más arriba. Es decir, ya no está tocando los dientes, sino esta parte de carne arriba de nuestra boca, pero muy cerquita a los dientes. Pronunciamos D, T. ¿Sí? En general, la posición esa prácticamente no influye a nada. Puedes pronunciar como D, puedes pronunciar como D. Suena prácticamente igual. ¿Sí? Y este rasgo nosotros no percibimos, a lo mejor solo las personas más sensibles, pero eso influye muchísimo a la capacidad de pronunciar D dura con la letra I. Cuando tu lengua está plana y tú pronuncias luego I, tú no tienes tiempo para subir tu lengua al paladar y pronunciar D con fricción. Es justo la fricción que hace sonar el sonido blandito, d, d, fricción. Es decir, nosotros inicialmente pronunciamos D y luego tenemos esta fricción que nos hace escuchar este sonido o algo así, ¿no? ¿Qué es fricción? Es cuando tu lengua no está tocando el paladar, pero está muy cerquita. Entonces puede pasar el aire y genera esta fricción. ¿Cómo nosotros tenemos que alcanzar eso? Simplemente nosotros no tenemos que tocar nuestros dientes con la punta de la lengua, como ustedes lo hacen con la pronunciación de la letra D y T, sino poner su lengua un poquito más arriba, tocando no los dientes, empujando con la lengua plana, sino un poquito más curvada su lengua, ¿no? Pronunciar así, D, T. Y luego, cuando nosotros queremos pronunciar este sonido de D con fricción, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos que tocar solo con punta de la lengua, sino tenemos que tocar un poquito con la parte más allá de la lengua. Tenemos que hacer la lengua más plana, pero arriba. Sería d, d, d. ¿Sí? D, d, d. En vez de d, d. Así no se nota, pero pienso que la idea ustedes ya la tienen clara, ¿no? Es decir, en vez de pronunciar D empujando los dientes y luego tratando de alguna forma hacer este ruidito, simplemente tienen que poner la lengua, la punta de la lengua un poquito más arriba y tocar el paladar con un poquito más de la lengua que simplemente la punta. Y ya está. Vamos a ver otra vez la diferencia entre el sonido D duro y el sonido D suave. Es únicamente la fricción que nos ayuda a diferenciar estos sonidos. ¿Y cómo hacemos la fricción? Simplemente poniendo la lengua un poquito más arriba al paladar
y tocando no solo con la punta y empujando los dientes, sino empujando la parte de arriba con un poquito más de la lengua. Tienen que acostumbrarse. Bueno, lo mismo pasa con la letra T. Igualmente pasa con cualquier otro sonido que nosotros tenemos que palatalizar, ¿ok? Y bueno, para terminar, ya les quise hablar también de, en general, las vocales o en general el rasgo muy típico, como sonar como un nativo ruso. ¿Cuál es la diferencia entre un español o un hispanohablante en general hablando ruso o hablando español y un ruso hablando cualquier lengua extranjera? Vamos a ver mi cara. Cuando yo estoy pronunciando, yo puedo pronunciar de esta manera y prácticamente no muevo nada, ni siquiera los labios. Mi pronunciación es muy floja y sobre todo aquí, mis mejillas ni nada. No tengo aquí los músculos entrenados para nada. Sí, pero ustedes cómo pronuncian, así, agresivamente, incluso gesticulando y poniendo toda la cara en movimiento. Sí, ustedes pronuncian con aquí, movimiento aquí, muscular, con los labios poniendo U, O, A, ¿sí? O más bien A, no así, sino A, de esta forma. Y claro, ahora mismo yo estoy exagerando. Aún así, justo eso nos hace sonar más ruso o más hispanohablante. ¿Sí? Justo esta gesticulación. No como un rasgo de que nosotros percibimos viendo, no. Simplemente porque cuando nosotros tenemos que tensar, se llama así, los músculos de aquí, eso nos ayuda a vocalizar los sonidos de mejor forma posible. Y cuando nosotros vocalizamos es el rasgo muy típico de pronunciación de lengua castellana o lengua española. Mientras que nosotros en ruso tenemos muchísimo más sonidos y no solemos diferenciarlos, vocalizarlos tanto. Nuestros sonidos no son tan abiertos. Y ya está. Así que prueba, si ya sabes hablar ruso o simplemente estás aprendiendo a leer eso, no pronunciar con mucha atención aquí, simplemente dejando un poquito que jueguen los labios y ya está. Y ya notarás la diferencia. Bueno, espero que este vídeo te sirvió de algo o al menos este vídeo te ha sido entretenido. Espero los comentarios, likes, espero que me sigan para ver más. Muchas gracias y nos vemos. Пока-пока.